21:26, estamos en vivo aquí en Millennium. Les propongo hablar de la reforma laboral. ¿Sí? Ustedes saben que la justicia frenó por lo menos 80 artículos de la reforma laboral, el gobierno apeló, ¿no? Yo quiero saber qué está en vigencia y qué no. Por eso voy a llamar y vamos a charlar con Jorge Samuelian, que es abogado laboralista, pero es uno de los autores, lo voy a decir yo, él seguramente no va a querer decirlo, de toda la cuestión de las tasas que se aplicaron en la ley a los juicios que ya están en curso, ¿sí? En virtud de los abusos que había producto de las cámaras laborales. Hola Jorge, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Qué gusto, Mariano, qué gusto, gracias. Igualmente. A ver, la justicia frenó varios artículos, pero dejó vigente el tema del IPC más 3% anual, que es lo que dice la ley con respecto a las indemnizaciones que están de los juicios laborales en curso. Sí, con un cambio hace 48 horas. Rehabilitó la aplicación de las tasas para los juicios anteriores. Ajá. ¿Esto qué significa? Esa te gustó. esa te gustó. Eso no estaba en los cálculos de nadie, pero bueno, se dio así. Yo te anticipo, no voy a entrar en eso, siempre tengo poco tiempo y quiero ir al grano de tu pregunta. Yo no estoy de acuerdo con la suspensión de los 80 y pico de artículos, me parece que jurídicamente es insostenible, más allá del respeto que le tengo al tribunal y al juez como magistrado y por su juzgado. Pero en este caso entiendo, y esto es lo bueno y lo apasional del derecho, que es opinable, entiendo que se ha equivocado. Más allá de eso, y volviendo a tu pregunta, o dejando eso claro, volviendo a tu pregunta, lo bueno, lo rescatable dentro de este error judicial es que el tema de actualización de créditos, como está establecido en la Ley de Modernización Laboral, rige ahora íntegramente. Rige en el sistema dual que ya también anticipaste. O sea, hay una regulación pensando en la situación de hecho que abarca a los casos nuevos a partir de la vigencia de la ley, es decir, técnicamente a partir del 6 de marzo, y una regulación especial para atender una situación especial, Ajá. la de el llamado stock de juicios. Ajá. Siempre repito en las presentaciones públicas, yo no soy sociólogo, ni soy economista, ni hago esos cálculos, pero todos repiten, y me hago eco de ese número instalado, que son más de 600.000 expedientes en trámite, previos a la sanción de esta ley, y sí son los expedientes con los que trabajamos, los que ejercemos la profesión, y sí son los que causan lo que he dicho tantas veces, seguro con vos en varias entrevistas, estos huevitos de alguien que explotan en la nave cuando uno piensa que el monstruo se fue y no se fue nada, que las leyes se modificaron pero los juicios siguen y tienen esa desastrosa sorpresa de explotar cada tanto con sentencias millonarias que son fruto de juicios muy demorados en el tiempo, y que estoy hablando de 6, 8, 10, 12, 14 años, hasta el momento de la liquidación que se habilita el trabajador cobre porque se le da por el juicio por ganado, y el tema ya no es discutir si ganó o no ganó, el tema es ganó, hay que pagar, hay un capital de condena. ¿Cuánto es ese capital de condena que después de tantos años de mora imputable a los juzgados, no a las partes? Y esto no es que sean todos malos los juzgados, hay juzgados que son buenos, hay juzgados que son malos en el manejo de los expedientes, pero la mayoría está colapsado. Y además a esto agregar un hecho objetivo, no imputable a los juzgados ni a las partes, que fue la pandemia. Claro. Entonces, todo ese lapso enorme de tiempo, que además convivió con periodos enormes de altísima inflación, si vos los ajustás por inflación, como se estableció ahora, se va a ajustar de acá para adelante, lo que causas es una bomba neutrónica. Destruye a las empresas y quedan las estructuras vivas, pero sin gente que trabaje. Quiere decir que con la ley no se arregló esta situación de las pymes. Sí, se arregló en lo esencial, pero va a traer discusiones todavía. Ajá. Que ¿cómo quedó establecido? Vos me decís hasta dónde me explayo. Quedó establecido por el proyecto de mi autoría técnica presentado por la diputada Razzini en julio del 24, que después fue la idea recetada en un proyecto aprobado en 2 comisiones de diputados en noviembre del 24 y mayo del 25, que son
casi textual la base de lo que se consensuó en el Consejo de Mayo y es la ley actual en esos artículos 54 y 55. El sistema dual que citamos, es decir, primero, una regulación de futuro que prevé una realidad distinta a la de pasado, o sea, una realidad con una inflación controlada, que no va a causar montos impagables, que no va a causar cimbronazos que hagan perder el empleo al resto de trabajadores o a la empresa bajar la persiana, y una situación distinta que es esa herencia de juicios largos en el tiempo, larguísimos y altísima inflación. Para eso se prevé la aplicación de tasas, como propusimos, y vos sos lector de mi libro, lo propuse en el libro, lo propuse en el 23, lo propusimos en estos proyectos para la diputada Racine, y como te digo, se aprobó en 2 comisiones de diputados. Clarísimo. Clarísimo. ¿Qué es lo negativo? ¿Qué es lo negativo? ¿Qué es lo que hay que corregir? Y con eso cierro, si me permitís. El sistema de tasas está consagrado. Los juicios anteriores a la vigencia de esta ley, los juicios que están vivos, se deben ajustar, reajustar, no por IPC, sino por tasas pasivas del Banco Central. Tema 1, perfecto. Lo firmo y lo suscribo. Ahí hay un tema para definir claramente y no está claramente definido. ¿Cuál tasa del Banco Central? Porque hay distintas tasas y yo entiendo que sin duda, respondiendo a la idea de la ley al momento de la sanción en ambas cámaras, es la tasa pasiva Banco Central establecida para uso de la justicia como comunicado P14-290, porque hay muchas que son altísimas y llegarían a números muy difíciles de pagar. Claro. Y el segundo problema es que en esta regulación, que no es la pasada, ni la nuestra, ni la siguiente que te cité rápidamente, se le establece al resultado de esas tasas un piso, un mínimo. Ese mínimo está atado a la inflación. Se establece que el resultado, o sea, el sistema de las tasas quedó claro. Ese es mi aporte y me congratulo por eso. Eso va a ayudar sin duda a las empresas y a los trabajadores a cobrar y a la empresa a poder pagar. Pero al ajustar, al someter el resultado de ese cálculo numérico a el 67% de esa alta inflación pasada por tanto tiempo pasado, los números que estamos viendo son brutales. Bien, no son los bestiales, claro, que vos conociste y determinaron tu artículo, que yo recuerdo haber leído muy bien fundado como abogado además. La realidad es que no dan, claro, números, en un ejemplo de 1 millón de pesos en 10 años que siempre repito, no te dan números de 200 millones como en la capitalización permanente, ni 240 como daba el CER más 6, ni 200 y pico como daba también el RIP, pero dan números altos, claro, que deberían ser modificados por los jueces en aplicación de la regulación civil que establece que las tasas, cuando dan resultado excesivo, pueden, y incluso se ha dicho reiteradas veces, deben ser modificadas por los jueces para cumplir con la jurisprudencia de la Corte, evitar enriquecimiento indebido, evitar daño al derecho de propiedad, y te digo de los hechos, para evitar que la empresa no pueda pagar, que el trabajador tenga una hermosa sentencia de cientos de millones de pesos que no pueda cobrar y que el resto de los trabajadores en la pyme se queden sin trabajo. Ese es el límite y el trabajo que nos queda a los abogados. Números reales, basados en tasas, que si la aplicación de las exagera demasiado, van a ser discutidas judicialmente hasta buscar un número razonable. Te hago una última pregunta. Quedó clarísimo esto, muy bien explicado. Siempre que te convocamos lo explicás muy bien. Me gustaría preguntarte si vos considerás que de los 82 artículos que fueron frenados por la justicia, ¿hay alguno que es inconstitucional o regresivo? No, terminantemente no. Y entonces, ¿qué va a pasar con la ley? ¿Se va a aplicar la justicia o esto se va a judicializar eternamente? No, yo sostengo, no tengo la bola de cristal, no puedo asegurar lo que no depende de mí. En mi trabajo yo me jacto de ser buen negociador. Para negociar lo que hago es ponerme permanentemente en lugar del otro. En estos casos yo me pongo en lugar de quien tiene que juzgar. Entiendo que hay artículos que son discutibles y para eso están los juicios y estamos los abogados. Pero decir que son inconstitucionales, o decir que afectan todos estos artículos de derechos adquiridos, o decir... No, estoy de acuerdo. ¿Hay artículos con los que yo comulgo en un 100%? Sí. Te digo más,
si vos te torturás un poquito y buscás en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en octubre pasado, yo publiqué 22 propuestas personales, además de la defensa de las tasas, para incorporar a lo que estaba trabajando el Consejo de Mayo. Con algunos de los redactores colaboré de manera honoraria. Algunas están incorporadas a la norma y las siento en parte propias, otras no fueron tomadas en cuenta, me encantaría que algún día se incorporasen. Y hay normas de las actuales en las que como profesional, como abogado, no estoy del todo de acuerdo. Pero sí te digo, estoy de acuerdo con el espíritu de la norma, que coincide con el que definimos desde ese libro que hubo por ser del 23. Generar las condiciones desde la legislación laboral para que no haya excusas una vez que las condiciones macroeconómicas y microeconómicas habiliten la necesidad de contratar gente, para que el empleador y sobre todo la pequeña y mediana empresa, si tienen que contratar gente, no lo hagan por temor a estos juicios, o si toman gente, cometan el error tremendo de llevarlos en negro. Ese espíritu está plasmado en toda la norma, más allá, insisto, que yo no puedo suscribir el 100% de su articulado, sí sostengo que es legítimo, que es constitucional y que está bien destinado. Gracias por este contacto con la Luna de Millennium. Siempre es un placer. Gracias, Jorge Samuelian.